juicio y gracia en la caída de la humanidad. En su libro sobre la tentación, Dietrich Bonhoeffer dice lo siguiente: con un poder irresistible, el deseo se apodera de la carne, no importa si es el deseo sexual o la ambición, o la vanidad o el deseo de la venganza, o el amor por la fama y el poder, o la codicia por el dinero. El gozo en Dios se apaga, se extingue en nosotros y buscamos toda nuestra alegría en la criatura. En ese momento Dios es bastante irreal para nosotros, pierde toda la realidad y solo el deseo de la criatura es real. Satanás no nos llena aquí de odio de Dios, sino de olvido de Dios. Lo que él está diciendo es que la tentación de Satanás frecuentemente no es tanto odiar a Dios, sino olvidarnos de Dios a través de que Dios se vuelve irreal, porque algún deseo ha gobernado nuestro corazón y ese deseo está por encima de nuestro deseo a Dios, y que esa es la manera que frecuentemente Satanás nos tienta en el pecado. Y lo que vamos a ver que esto fue verdad en la primera tentación. La semana pasada vimos de qué manera Satanás tentó a Eva, de qué manera tentó también a Adán, de qué manera cayó trágicamente a la humanidad, y hoy queremos continuar en esta sección y vamos a ver específicamente que va a haber un juicio, va a haber consecuencias que el texto nos va a describir y va a haber también gracia en medio de este tiempo de oscuridad y de juicio. Y la idea central, lo que queremos ver en todo este sermón hoy, es que la caída del hombre trajo consecuencias terribles. Hasta el día de hoy estamos sufriendo esas consecuencias terribles. Pero aún ahí, aún en ese tiempo de la caída, aún en capítulo 3, vemos las provisiones de la gracia de Dios. Así que lo primero que queremos ver es la confrontación del Señor. En el versículo 8 hasta el versículo 13 vamos a ver una primera escena del texto donde Dios va a confrontar a Adán y a Eva. Y de hecho vamos a ver que Dios busca al hombre. Vamos a inclinar nuestro rostro una vez más y pedir que Dios sea el que nos hable. Padre, gracias por tu palabra. Oramos, rogamos, Señor, que vos nos hables, que podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Así que miren conmigo el versículo 8 del capítulo 3, lo primero que vemos en esta sección, dice que oyeron al Señor Dios, y miren la descripción tan preciosa, esta era la realidad frecuente, que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron de la presencia del Señor Dios. El texto lo dice de esa manera, que se escondieron de la presencia de Dios. Ahora, nosotros sabemos que es imposible esconderse de la presencia de Dios. Hay mucho que podríamos decir tan solo en esa frase. Viene a la mente, cuando leemos esto, quizás el relato de Jonás, que dice que él buscó tomar un barco para ir a Tarsis para huir de la presencia de Dios, como si él pudiera huir de la presencia de Dios. Esta es nuestra tendencia natural, mis hermanos, cuando pecamos. No queremos estar cerca de la presencia de Dios, estamos sucios, estamos culpables, estamos con temor y no nos acercamos frecuentemente a Dios en esa condición. De hecho, es la tendencia en el cuerpo de Cristo, como pastor, cuando un miembro empieza a estar un poco más lejos de la presencia del Señor en el contexto del cuerpo de Cristo, no siempre hay situaciones, pero puede ser que hay algo pasando en el corazón de esa persona que no quiere estar cerca de la presencia del Señor. De hecho, es un peligro para todos nosotros el aislamiento del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es el lugar donde Dios manifiesta su presencia en este tiempo.
Y Hebreos tiene ejemplos de cómo debemos exhortarnos frente al peligro del aislamiento que existe en cada uno de nosotros de tener un corazón duro de incredulidad. Entonces hay una tendencia natural de hacer esto, que ellos hicieron, esconderse de la presencia de Dios, ya sea la presencia corporal o ya sea que nos cuesta más abrir nuestras Biblias, nos cuesta más orar, porque no estamos donde deberíamos estar, porque de alguna manera hemos desobedecido a nuestro Dios. Pero es muy cómico verlos en el relato intentando esconderse de la presencia del Señor Dios. Es como un niño que intenta esconderse detrás de algo y ese objeto que él se está escondiendo detrás de ese objeto tapa su cara quizás, entonces el niño piensa que porque no te puede ver a vos, como papá, como mamá, que vos no lo podés ver a él o a ella, que es obvio que está escondido ahí. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Y esa es la realidad cuando intentamos escondernos, como Adán y Eva, de la presencia de Dios por nuestro pecado. Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Imposible, es una pregunta retórica. Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún así me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Es imposible esconderse de la presencia de Dios. Pero Adán y Eva en este punto, por su pecado, por su culpa, por su temor, por su vergüenza, están buscando aislarse de la presencia de Dios. Y en el versículo 9, Dios va a tomar la iniciativa, porque Dios siempre toma la iniciativa en buscar a su pueblo. Él es el que inició nuestra salvación. Él es el que inició a hacer la primera movida en abrir nuestros ojos, a ver la belleza del Evangelio y responder. Y el Señor Dios llamó al hombre. Es interesante que llama al hombre. No llama al hombre y la mujer. Va a hablar con los dos. Pero como John Piper bien dijo una vez, si hay problemas en el hogar y Jesucristo toca la puerta, lo primero que va a decir es, quiero hablar con el hombre de la casa. Quiero hablar con el hombre de la casa. Porque Dios dio una responsabilidad al hombre en la casa de liderar esa familia. Y Adán falló miserablemente en esa responsabilidad y Dios lo llama y le dice, ¿dónde estás? ¿Ustedes piensan que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Dónde estás? Dios comienza con una pregunta porque Él está dando la oportunidad a que el ser humano, a que Adán, a que Eva respondan a esta pregunta. Obviamente Dios sabe dónde están. Como dijimos, Dios es el que inicia, porque la condición pecaminosa del hombre es tal que no busca a Dios. De hecho, en este momento Adán y Eva ya están muertos en sus delitos, ya están muertos en sus pecados, ya están en una condición donde no van a buscar a Dios y Dios no los busca. Y esa es la condición mía, es la condición tuya antes de conocer a Cristo, es la condición tuya hoy si Cristo no es tu Salvador y tu Señor. Nadie busca a Dios, dice Romanos. No hay uno solo que lo busca. Y personas que parecieran que están buscando a Dios, están buscando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Nadie busca al Dios verdadero de la Biblia. Nadie lo busca simplemente porque quieren conocer a ese Dios. Si Dios no hace primeramente una obra en nuestro corazón de buscarnos a nosotros primeramente. Dios está llamando al hombre para que él responda. Versículo 10. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tenemos varias cosas nuevas que jamás estuvieron. Como hemos dicho, nosotros no sabemos cuánto tiempo pasó entre que Adán y Eva son creados sin pecado,
con un matrimonio perfecto, en una creación perfecta, con deleites perfectos, con una comunión perfecta con Dios, y la caída. El texto no nos dice si fueron días, si fueron horas, si fueron semanas, meses, no sabemos. Pero hay sensaciones nuevas, hay experiencias nuevas, hay una realidad nueva que antes jamás ha existido. Lo primero que dice es tuve miedo. Tuve miedo. El temor era una sensación totalmente nueva, producto del pecado. Hay una conciencia de su desnudez. También es nuevo. ¿Quién te dijo, le va a decir Dios, que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y también el concepto de esconderse de Dios. Esto jamás existía. Jamás estaba la necesidad de aislarse de Dios. Era natural, era una relación perfecta, donde había deleite y comunión perfecta. De hecho, Adán y Eva esencialmente eran el rey y la reina de todo el planeta, porque debían gobernar ese planeta, debían multiplicarse y tener más que reflejen la imagen de Dios, a medida que iban naciendo personas que ellos en el matrimonio y en la familia establecerían. Habría muchas personas llenando la tierra que mostrarían perfectamente la imagen de Dios. Y Adán y Eva eran un rey y una reina en este planeta, con una relación perfecta, una comunión sin interrupción con el Dios que los creó. Y ahora hay temor, hay vergüenza, hay culpa, hay la necesidad de esconderse. Versículo 11, miren cómo continúa. Dios le dijo, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Cómo llegaste a ese conocimiento? Y la segunda pregunta, ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Obviamente Dios sabe la respuesta, Dios sabe lo que ha sucedido, es una oportunidad para que el hombre responda. ¿Desobedeciste mi mandato? Es la pregunta. El punto no era tanto en sí, si comiste o no del árbol, por supuesto ese era el mandato específico, el punto era la desobediencia a Dios. Y lo que eso reveló y cómo el pecado entró a toda la humanidad a través de eso. En el versículo 12 vamos a ver la respuesta del hombre. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y lo que vemos en esto es que Adán culpa a Dios y culpa a su esposa. Vos me diste esta mujer. ¿Para qué me diste esta mujer? Si ella fue la que hizo todo este lío. Yo comí simplemente, pero ella fue la que hizo el lío. Ella me dio y yo comí. Y también culpa a su esposa, como si él hubiera estado obligado a seguir los pasos pecaminosos de su esposa. Esas son palabras, como dijo alguien, esas palabras que salieron de la boca de Adán son palabras de un hombre que está espiritualmente muerto. Una de las características de la conversión, yo lo he visto muchas veces, donde alguien se convierte y todavía tiene algunas de las mismas luchas con su carácter que tenía de no cristiano. No todo cambia de un día para otro, pero muchas veces lo que uno ve es que ahora hay una tristeza por el pecado que antes no había, que hay la convicción del Espíritu Santo, hay confesión de que uno ha pecado contra Dios. Si el Espíritu de Dios no habita en nosotros nunca vamos a confesar realmente nuestro pecado y nuestro problema como principalmente un problema con Dios y la razón que esto que hice está mal porque yo pequé contra Dios. Eso lo dice un hombre regenerado, una mujer regenerada. Ahora el pecado mora en nosotros y todavía nosotros luchamos con hacer esto mismo, de culpar otras cosas. ¿Qué ejemplos damos nosotros por nuestra desobediencia? Lo que pasa es que yo estoy sin dormir y por eso yo exploté en ira.
No, lo que pasa es que vos no conocés mi situación de trabajo, lo difícil que es mi jefe, y por eso yo actúo de esta manera. No, yo tuve que mentir en esto, no me quedó otra porque estoy bajo mucha presión económica. Tuve que hacerlo. No, lo que pasa es que vos no sabés la situación que yo tengo en mi casa. Y así podríamos seguir, ejemplo tras ejemplo, esta persona, esta circunstancia. Lo que pasa es que yo me creé un hogar de esta manera y por eso yo actúo así. De hecho, la psicología moderna ha buscado, dijo el pastor David Barceló, consejero, pastor y también antes de ser pastor era psicólogo, un pastor español, ha buscado términos para victimizar a las personas en vez de hacerlos responsables de su pecado. Entonces hay términos que en realidad lo que están describiendo son no una enfermedad, sino un pecado. La cleptomanía es un ejemplo. Es un término que da a entender lo que pasa es que esta persona roba porque es un cleptomaníaco. Es decir, tiene un problema, una enfermedad que hay que tratar. Y ese es el problema. Si es una enfermedad, entonces yo no soy culpable, no me queda otra, tengo esta enfermedad y por eso yo robo. Y así podríamos dar un montón de ejemplos de términos que el ser humano sutilmente ha descrito, lo que la Biblia dice, eso es pecado. El pastor Tim Keller cuenta una historia de su consejería matrimonial en los primeros años con un matrimonio que estaba teniendo mucha dificultad y se repetía el mismo patrón vez tras vez. Y él en un momento les dice, las buenas noticias para ustedes que quiero darles es que ustedes son pecadores. Esas son las buenas noticias que quiero darles, que ustedes son pecadores. ¿Qué quiso decir? Es que hay esperanza porque ustedes son responsables. Ustedes pueden arrepentirse de su pecado. Ustedes pueden volverse al Señor, confiar en su gracia para cambiar. Porque si esto es producto, bueno, yo me crié en un hogar así, yo estoy repitiendo lo que yo siempre vi y no me queda otra, soy una víctima y no puedo cambiar. Pero si soy pecador y el problema es mi pecado, entonces yo ahora puedo venir a Dios, Señor, soy un pecador, me arrepiento y necesito que vos me cambies. El problema soy yo, el problema no son mis circunstancias, seguro eso presiona, no hay duda, el problema no es esto o aquello, todo eso ejerce presión sobre el corazón sin duda, pero el problema es mi pecado. Y esto es lo que Adán no podía ver en su estado de muerte espiritual. Fíjense cómo continúa el pasaje. De hecho, hay una persona que conocíamos con mi esposa, o conocíamos un caso, mejor dicho, ella había hablado con la esposa de un matrimonio que el esposo había salido a la luz, él era un líder en una iglesia y había salido a la luz que él había engañado a su esposa. Y eso salió a la luz y estaban los dos bajo un tiempo de restauración, buscando ser ayudados, y la que había sido la víctima de alguna manera, la que era inocente en ese matrimonio, es decir, la que no cometió adulterio, estaba con más deseo de buscar a Dios y decía, mi esposo está enojado con Dios. Mi esposo está enojado con Dios en esta etapa. O sea, él fue el que cometió adulterio y él ahora está enojado con Dios. Le echaba la culpa a Dios de su pecado. Eso describe la tendencia natural de la condición del corazón duro por el pecado. En el versículo 13 continúa el relato y nos dice lo siguiente: entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Lo cual es verdad, porque el Nuevo Testamento nos afirma que Eva fue engañada. No Adán, sino Eva. Sí fue engañada. Pero no vemos que Eva asume responsabilidad de su desobediencia. Dice, fue la serpiente que me engañó. Y por lo tanto, yo comí. Lo que es interesante es que Dios no interactúa como hizo con Adán y con Eva, no interactúa con la serpiente en cuanto a preguntar qué ha hecho.
Ya Satanás se había revelado antes que esto. Entonces lo que vemos en esta primera sección, en este primer punto, donde vemos la confrontación del Señor, es que Dios está buscando al hombre, lo está confrontando, lo está buscando para poder restaurarlo. Es Dios el que inicia. La segunda cosa que vamos a ver en el relato es la maldición. Capítulo 3, versículo 14 al versículo 19, donde Dios juzga a la serpiente, a la mujer y al hombre. Es interesante que arranca en ese orden. Va a preguntarle primero a Adán, después a Eva. Eva menciona a la serpiente y entonces ahora va a empezar describiendo las consecuencias para la serpiente. Versículo 14, el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Muchos piensan que hubo un cambio en la manera en que la serpiente se veía antes, por lo que aparece en este relato. Sabemos que detrás de la serpiente está Satanás, pero también el animal fue juzgado, el animal que Satanás usó. De hecho, es interesante que Isaías 65 describe un futuro restaurado en la eternidad, donde describe el cambio en el mundo animal. El lobo y el cordero pasarán juntos, es decir, no va a haber problema que un lobo y un cordero estén juntos, cosa que no puede pasar hoy. Y el león, como el buey, comerá paja. Está describiendo una creación donde los animales tienen una relación distinta a la que tienen hoy. Pero en ese relato de Isaías 65 dice: y para la serpiente el polvo será su alimento. El único animal que no cambia es la serpiente. Será un recordatorio continuo de lo que sucedió en la caída. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Llegamos al versículo 15 y tenemos un texto precioso que es conocido como el protoevangelio, el primer evangelio. Génesis 3 es un capítulo triste, es un capítulo oscuro. Si fuera una escena de una película, sería una escena climática, una escena de tristeza, una escena donde uno no sabe cómo va a terminar bien esto. Pero en medio de tanta maldición y oscuridad y tristeza, y en medio de algo tan trágico, hay una luz de esperanza, que Dios en su gracia promete algo. En medio del contexto de la maldición. Versículo 15, y pondré enemistad entre tú, serpiente, y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Y después tenemos la palabra acá que traduce: él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y la pregunta es: ¿quién es él? Que habría alguien que iba a nacer de una mujer, iba a ser la descendencia de Eva, y esta persona que nacería, es decir, no vendría de afuera, nacería, heriría en la cabeza a la serpiente. Es el protoevangelio, donde vemos que Dios promete un Salvador. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos que Pablo describe en Romanos 16 que un día Dios aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Hay una derrota que ya ocurrió en la cruz de Jesucristo. Está describiendo lo que Cristo haría, que le costaría a Jesucristo su vida, pero que a través de la muerte de Jesucristo Él derrotaría a Satanás. Hebreos 2 nos habla de que a través de la muerte de Cristo Él derrota el poder de Satanás, que tenía esclavo a todos bajo el temor a la muerte. El cristiano no le tiene miedo a la muerte. Y Satanás tiene, según Hebreos 2, esclavo a todo el mundo bajo el temor a la muerte.
El protoevangelio nos habla de una esperanza que en medio de esta maldición vendrá alguien que va a derrotar a la serpiente, lo va a pisar a través de su muerte en la cruz. De hecho, la imagen de la serpiente lo vamos a ver en Números, ¿no es cierto?, que son las víboras que están picando a las personas de Israel y se están muriendo porque Satanás trae muerte. La serpiente siempre sería un recordatorio de Satanás, y la única manera de poder ser salvo de esa picadura y no morir es mirar a una serpiente hecha de bronce, semejante a la serpiente, y así ser salvo. Ese es el pasaje que Jesús le cita a Nicodemo, diciendo que así como en Números se levantó la serpiente y la manera de ser salvo era mirar esa serpiente, que de la misma manera el Hijo de Hombre será levantado. Que nosotros que somos malditos por la caída, que vendría otro en semejanza nuestra, 100% humano, que sería maldito. Maldito cualquiera que cuelga sobre una cruz, decía la ley, sobre un árbol. En este caso, en el Nuevo Testamento sería la cruz específicamente. Y que Cristo sería maldito para nosotros, para que el castigo caiga sobre Él y no sobre nosotros. Ese es el protoevangelio. Hay una luz de esperanza de que alguien, por supuesto que Adán y aún los lectores de Génesis no tenían todo cómo esto se iba a manifestar, pero de alguna manera sabían, alguien va a venir y va a derrotar a esta serpiente, porque lo va a aplastar en la cabeza. Hay una esperanza futura de alguien que va a nacer. Ya hay una promesa, aunque no sea con todos los detalles que progresivamente serían revelados, de un Mesías que vendría, un Salvador que vendría. No todo es negro, no todo es oscuro, hay una luz de esperanza, a pesar de lo difícil que fue escuchar estas palabras de maldición. Vamos a ver no solamente la maldición de la serpiente, que en medio de esa maldición hay una luz de esperanza que es el protoevangelio, sino en el versículo 16 la maldición que cae sobre la mujer y que cae sobre el hogar. Mis hermanos, nuestros hogares, y voy a explicar lo que estoy diciendo con esto, nuestros hogares están malditos. Nuestros hogares están malditos por la caída. Las cosas en el hogar no funcionan como deberían por la caída. Porque lo que Dios le dice a Eva tiene que ver con lo que sucede en el hogar. Y aún teniendo a Cristo, hay una batalla en nuestros hogares, producto de la caída. Y si bien esa batalla es progresiva para la familia cristiana y debe haber progreso en nuestra santificación, va a haber una lucha toda nuestra vida en nuestros hogares. No va a existir el hogar perfecto cristiano en esta tierra. Sí hay avances, sí hay progreso, sí hay lo que el Nuevo Testamento nos habla de cómo el Evangelio debe transformar el matrimonio, cómo debe transformar nuestra crianza, y debe haber algo que el mundo ve y dice, wow, eso es una familia cristiana que nunca he visto algo así. Sí hay eso, pero siempre vamos a llevar algo de la maldición de Génesis 3. A la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Tenemos un par de mujeres que muy recientemente han sufrido en carne propia, de una manera que yo no puedo entender como hombre, el dolor de parto. Y cuando ustedes pasaron esa experiencia, una de las cosas que debería producir es recordar que este bebé tan precioso a quien yo voy a amar tanto, es un ser caído y está maldito y necesita el Evangelio. Con dolor darás a luz los hijos. Es un recordatorio de que algo está mal con esta criatura que entra al mundo. Como decía alguien, they're cute sinners. Son pecadores lindos, pero son pecadores. Y el dolor de parto es un recordatorio de que algo está mal. Y lo que eso significa es que yo necesito la gracia de Dios sobre la vida de mi hijo, sobre la vida de mi hija. De que debo rogar que conozca el Dios de la Biblia, conozca el Evangelio, porque ella nace en un estado pecaminoso. Y lo otro que dice en la maldición a la mujer, que es la maldición que pasaría en el hogar, y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Una manera que yo expreso esto acá es que vemos el origen del machismo y el origen del feminismo.
en este texto. Dice, con todo tu deseo será para tu marido. La palabra deseo aparece en Génesis 4:7, la misma palabra donde Dios le dice a Caín, cuidado, ojo con el pecado. El pecado yace a la puerta y te codicia, es decir, desea dominarte, pero tú debes dominarlo. Y esa palabra te codicia es la idea de que el pecado quiere tomar control sobre vos, Caín. Y la misma palabra que se usa acá es la idea de que las esposas lucharán con querer tomar el control del hogar. Seguro nadie de las mujeres acá lucha con eso. Entonces cuando vean esa lucha, esposos, cuando ven que sus esposas están luchando con eso, está en el ADN de la caída. No significa que eso las justifica, pero significa que van a tener que luchar con eso. Es parte de la caída, es parte de la maldición. Y en ese sentido, suena fuerte, pero simplemente lo que el texto está diciendo, esposas, ustedes están malditas por la caída. Pero por el poder del Evangelio eso se puede revertir. Primero en salvación y después en santificación. Y ahí la frase, Él tendrá dominio sobre ti, algunos entienden, y es la postura que yo tomo, que esto no es simplemente describiendo, pero el hombre va a ser cabeza del hogar, lo cual es cierto. Sino que acá en el contexto de la maldición está diciendo, vos vas a querer tomar las riendas de una manera pecaminosa y él va a ser abusivo en su liderazgo, abusivo por su pasividad y su falta de liderazgo piadoso o abusivo porque está usando mal la autoridad que Dios le ha dado. De cualquier manera va a haber esta tensión, la guerra de los sexos ya está predicha en las Escrituras. Y solo a través de la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, el Espíritu Santo, que podemos revertir eso por la gracia de Dios, progresivamente. Por último, vamos a ver que la maldición de la mujer, el hogar será maldecido, pero también vamos a ver la maldición de Adán y vamos a ver que el trabajo será maldecido, producto de la caída. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, en vez de escuchar la voz de Dios, y en este caso la voz de su mujer y la voz de Dios estaban en contradicción, y Adán tenía que decir, no te voy a escuchar a vos, voy a escuchar la voz de Dios. Y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No está describiendo que el trabajo es resultado de la caída, porque el trabajo ya existía, lo dijimos antes. Está describiendo que la dificultad del trabajo, de que iba a ser con el sudor de la frente, no iba a ser fácil ganarse el pan. Normalmente no es fácil, normalmente hay factores que hacen más difícil ganarse el pan, y esto es producto de la caída. Entonces vemos cómo el hogar fue maldito, el trabajo fue maldito. Algunos podrían pensar, ¿no fue demasiado severo el castigo de parte de Dios? ¿Tanta maldición por comer un fruto? Es una pregunta que pasa en la mente de muchos. Esta pregunta se la hicieron en una conferencia, a un panel. En ese panel estaba, algunos quizás han visto un video que ha dado vueltas. Estaba el pastor, escritor, teólogo R.C. Sproul. Y lo pueden buscar si quieren. Pueden tipear hasta R.C. Sproul enojado. Y lo van a encontrar. Y entonces cuando hace la pregunta, él dice, time out. Esperen. Que el castigo fue demasiado duro. Y cito algunas partes de lo que él dice. Esta criatura del barro, de la tierra, desafió el Dios eterno y santo,
a pesar que Dios había dicho que el día que comas ciertamente morirás. Y en vez de morir ese día, vivió otro día y otro día. Y estaba vestido en su desnudez por pura gracia. La maldición sería aplicada sin duda, pero la peor maldición sería aplicada a la serpiente, que su cabeza sería aplastada por la descendiente de una mujer. Y el castigo fue demasiado severo. Y ahí agarra el micrófono temblando y dice, "What's wrong with you people?" ¿Qué les pasa? La gente se ríe y dice, estoy hablando en serio. Esto es lo que está mal con la iglesia cristiana hoy. No sabemos quién es Dios y no sabemos quiénes somos nosotros. Tremendo, ¿no? La tercera cosa que vemos en el relato es la gracia de Dios, donde vemos cómo Dios provee para el hombre. Versículo 20. Cuando leemos el versículo 20 en su contexto y leemos el 21, el 20 pareciera estar ahí descolocado. ¿Qué hace el versículo 20 acá? Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque ella es la madre de todos los vivientes y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y uno lee el 20 y dice que pareciera sacar otro tema. ¿Qué tiene que ver que Adán le está poniendo nombre a su esposa y por qué Moisés lo incluye acá? Porque al describir el nombre que Adán le da a Eva, que de hecho cuando se ponía el nombre a alguien era una manera de entender el carácter y el futuro de esta persona. Adán, en medio de este contexto de maldición, Dios había dicho que la muerte iba a seguir fruto de la desobediencia. Acaba de escuchar todo lo que Dios ha dicho en cuanto a la maldición, pero en medio de eso tenemos una esperanza de que Eva va a ser la madre de todos los, ¿qué palabra usa ahí? Vivientes. Que Dios no va a deshacerse de la humanidad, que Dios todavía no elimina la humanidad, sino que va a haber vivientes. Eva va a ser la madre de todos los vivientes. Y de hecho, Génesis 3:15, uno de esos vivientes va a aplastar la serpiente. Entonces hay una nota de esperanza en el hecho de que hay vida, en el hecho de que Dios va a continuar con su plan de gracia de reproducirnos a través de toda la tierra, a pesar de que fallamos. Y lo que vemos en el versículo 21 es que Dios viste a Adán y a Eva. ¿Y cómo los viste? ¿Qué dice el texto? Con pieles de animal. ¿Cómo hacemos para poder ponerle a un ser humano la piel de un animal? Alguien tiene que morir. Un animal inocente tiene que morir para que ustedes sean vestidos. La sangre tiene que ser derramada para que ustedes estén vestidos delante de mí. Hebreos nos dice en el Nuevo Testamento que sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Había un profesor en el seminario que cuando oraba decía, Señor, sabemos que la salvación no es gratis. Fue gratis para nosotros, pero te costó tu vida. Adán y Eva iban a aprender desde el principio que Dios iba a proveer para cubrirlos con una vestimenta adecuada, pero que había un costo grande y era el sacrificio del inocente muriendo por el culpable. Y de la misma manera, mis hermanos, Dios nos viste con ropas limpias cuando venimos a Él en fe y en arrepentimiento. Hay un pasaje precioso en el libro de Zacarías, donde el sumo sacerdote Josué está vestido en trapos sucios, capítulo 3 creo que es, y dice que Satanás está ahí y el ángel del Señor está ahí, y Satanás lo está acusando. Y el ángel del Señor le dice, el Señor te reprenda, Satanás. Le saca las vestiduras sucias y lo viste de ropas de gala.
El Nuevo Testamento nos habla de una nueva vestidura que nosotros tenemos, fruto de estar en Cristo Jesús. Nosotros podemos venir a Dios, podemos venir delante de un Dios santo, a pesar de nuestro pecado, porque Él nos viste con su gracia. Él nos viste con nuevas ropas por medio del sacrificio de Jesucristo. Versículo 22, el relato nos dice: entonces el Señor Dios dijo: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Si bien no había un conocimiento como hoy tenemos para los lectores originales de la Trinidad, sin duda la Trinidad está presente acá. Conociendo el bien y el mal, cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, porque había dos árboles, y uno les daba vida y uno les daba muerte, y coma y viva para siempre. Por lo que vemos por este relato y cómo sigue la vida de Adán y Eva, ellos tuvieron corazones regenerados y vivirían finalmente para siempre, pero no en su estado actual. Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines, que entre paréntesis los querubines cuando aparecen en la Biblia están relacionados con la manifestación de la presencia santa de Dios. Los vemos en el tabernáculo, los vemos en el templo, que hay una protección, un cuidado de que no podemos acercarnos a un Dios santo así nomás. Siempre uso la imagen de que pretender que nosotros podemos acercarnos así nomás delante de un Dios santo que no conoce y no tolera el pecado, es pretender que un papel no se queme cuando lo acercamos al fuego. Imposible. La naturaleza del papel y la naturaleza del fuego combinados va a hacer que ese papel se quema. Entonces hay una traba, hay un impedimento. Dice que hay una espada que está encendida, que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. El ser humano quedó expulsado. No tiene acceso a la presencia de Dios como tenía antes. Y hasta el día de hoy eso también es verdad. El ser humano no tiene acceso a la presencia de Dios. No puede. Un hombre pecador no puede acercarse a Dios. Un hombre pecador no busca tampoco a Dios. Hay una separación. La Biblia dice que somos enemigos de Dios, dice que estamos muertos en nuestros delitos, que estamos ciegos, estamos sin esperanza. Pero en medio de todo este relato hemos visto que Dios ha provisto un camino. El camino para Adán y Eva era vestirlos. Esa sangre de esos animales no los iba a perdonar, pero sí los cubría hasta la venida de Cristo. Y hoy nosotros podemos acercarnos con confianza al trono de gracia a través de Jesucristo. Hoy nosotros podemos acercarnos a Dios a través de un solo intermediario. Ningún pastor, ningún sacerdote, ningún religioso, ninguna persona te puede traer a la presencia de Dios, salvo una: Jesucristo. Hay un solo intermediario entre Dios y los hombres: Jesucristo el hombre. Ese es el acceso, esa es la esperanza que nosotros tenemos, el que nacería de una mujer para aplastar a la serpiente. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, vemos juicio, vemos gracia también en esta caída tremenda de la humanidad. Señor, gracias porque hoy estamos acá parados, escuchando tu palabra. Eso es gracia pura. Señor, ayúdanos a recordar que el trabajo está maldito y lo estará hasta que vos regreses y hagas todo nuevo, Señor. Ya has hecho todo nuevo en nuestros corazones y estás cambiándonos cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Pero seguimos viviendo en un mundo donde el trabajo está maldito, el hogar está maldito.
Y solo a través de tu palabra, solo a través de tu Espíritu, solo a través de tu pueblo, solo a través del Evangelio podemos ver una reversión progresiva, imperfecta, de esa realidad, Señor. Ayúdanos a recordar eso cuando el trabajo es duro, cuando el hogar es duro, de que solo en ti hay esperanza. De hecho, esta maldición tenía también un elemento de gracia, de que Eva vería que no puede encontrar su satisfacción en su hogar, que Adán no podría encontrar finalmente su satisfacción en su trabajo, que al no tener las cosas todo como uno quisiera, nos lleva a encontrar nuestra satisfacción en el único que nos puede dar satisfacción, que es en ti, Señor. Te damos gracias por tu gracia hacia nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.